Bueno, ya estamos acá, ya estamos junto a ustedes acá en INAF Radio y INAF TV, lo habíamos señalado durante las promociones que hacemos, ¿no? Estamos con un amigo, la verdad, porque siempre que uno está con el llamado para tenerlo, para compartir con él con fútbol, él, como a veces, pocas veces a lo mejor ocurre, siempre está llano, dispuesto, siempre colaborativo con nosotros, viene, asiste, no importa donde esté, vengo igual. Viene llegando a Argentina, donde disfrutó también del Mundial, un hombre de fútbol, amigo de la casa, así que Hernán Caputo, junto a nuestro panelista siempre invitado, por supuesto, Cristian Godoy. Gracias, Hernán, por estar acá por nosotros, por estar acá en INAF nuevamente para hablar de lo que más nos gusta, para hablar de fútbol, de diferentes aristas. Vamos a apuntar mucho a tu trabajo, lo que hiciste allá también en Argentina, viendo fútbol, que también nos importa mucho, y por supuesto también hablar de todo este proyecto GEN, que tú también lo estás mirando un poco afuera, que a nosotros nos interesa mucho también seguir potenciando y difundiendo. Así que gracias, Hernán, por estar con nosotros y bienvenido una vez más. Pues. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Un saludo ahí, Cristian. Pero bueno, la verdad que contento, agradecido de tu palabra cuando dices de siempre poder estar, pero creo que es lo que nos debe y que creo que nosotros debemos poder, los entrenadores o en este caso los seleccionadores, podemos estar, conversar y dar nuestro punto de vista para que la gente sepa y para también que esté informada. Perfecto. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, acá un miércoles más, aquí listos para conversar de fútbol, que es lo que nos gusta, así que nada, yo creo que más que seguir saludando y presentaciones, démosle con los temas. Démosle con todo. Oye, lo más reciente, en la final de la Conference League, que se la había olvidado. Sí. El West Ham con la Fiorentina, el West Ham sale campeón, así que Iron Maiden está on fire para nosotros que nos gusta el rock. Así que tú también, pero Rolling Stone. Rolling Stone, pero está también, bien. Así que ahí yo creo que van a salir camisetas diferentes porque ganó en el último minuto. Bueno. Jared Bowen. ¿Viste el gol, no? Gran pase de Paquetá y Jared Bowen apareció como un 9 y definió la final. Así que bien, un chico joven que viene apareciendo, ya lleva un par de temporadas, puntero derecho de origen, así que bien West Ham. No pude ver el partido, vi la campaña que hizo para llegar a la final, así que bueno, creo que se dio un poquito la lógica, lo que se esperaba, lo que las apuestas también indicaban, que iba de favorito el equipo inglés. Hace muchos años que no ganaba algo West Ham, así que ahora está feliz. Sí. Y lo otro, a ver, ¿por qué partamos un poco de eso? Pero maticemos con lo que pasó para después ya entrar más ampliamente en el otro tema. ¿Alguna cosita, algún tema, aporte que quieras hacer con lo de Colo-Colo ayer? Colo-Colo ayer. Colo-Colo Boca. Porque hoy día también se vienen dos partidos muy atractivos. Se viene Ñublense por Copa Libertadores, también el Audax por Copa Sudamericana. La semana pasada también, así que. Pero con Colo-Colo, ¿cómo lo viste eso? Yo creo que Colo-Colo más o menos mostró lo mismo que venía mostrando en el Campeonato Nacional, lo que había mostrado también en otros partidos de Copa Libertadores. Problema a la hora de finalizar. No le vamos a decir al finiquito, porque no le vamos a echar la culpa a un jugador puntual, pero de repente, más que problemas para finalizar la jugada de forma individual, tiene que ver con cuestiones de cómo se gestan las jugadas. O sea, si bien hubo por ahí una posibilidad mano a mano, pero no se logran de repente generar jugadas donde de forma efectiva pueda llegar a finalizar de forma cómoda o ventajosa. O sea, de repente Colo-Colo logra atacar, llega a zona de finalización, pero no llegan los jugadores de la forma más adecuada, con el perfil adecuado para finalizar. De repente es una cuestión colectiva, es una cuestión no aquí de repente lo que uno puede leer en opiniones o en algunos análisis apunta mucho a que falta un 9, como que es cuestión de poner un 9 y se van a finalizar toda la jugada y van a dar 3 goles por partido. Es una cuestión ya más colectiva, también vienen ajustes que se vienen realizando del torneo anterior, ya no están los mismos jugadores por las bandas, el equipo ya no llega con la misma amplitud que antes, los punteros que hay tienden a centralizarse, Volado está jugando más centralizado, Bouzat de repente no logra dar profundidad por la banda, ya también tiende a centralizarse un poco, entonces también cuando Colo-Colo llega a finalizar, también llega un poco más
angosto, un poco más compacto, lo que también le facilita un poco la posibilidad al rival de cerrar los espacios. Entonces, cuando hay que finalizar la jugada, tienen un poquito menos de tiempo, tienen un poquito menos de espacio para finalizar y por ende la jugada no termina en gol. Lástima que no te hayas podido quedar a la Bombonera a ver ese partido, Hernán. Sí, bueno, a ver, tuve la posibilidad de poder ir a ver algunos entrenamientos. Ya. Conozco gente del plantel y sabía que había estado difícil porque, bueno, el partido lo vi allá, el que perdió con Arsenal, que fue muy, muy cuestionado Boca, y sabía que eso le iba a traer problemas a Boca en su funcionamiento, que no lo tiene tan bien colectivamente, tiene jugadores individuales que marcan diferencia. Siento que si bien en el primer tiempo, perdón, si puedo hablar un poquito del partido. No, Sí, por sí, favor, si bien, a eso vinimos. Si bien muchas veces el análisis del partido post se genera desde que fue partido de igual a igual y esto del otro, yo no siento que haya sido así, siento que Brian en el primer tiempo tapó 3 pelotas fundamentales que podrían haber cambiado el partido, y lógicamente en el segundo tiempo tuvo en realidad una en el primer tiempo de volados y yo creería que 3, una de Pizarro que esperó el último control antes de poder haber definido, pero que es poco criticable, igual que la de que me olvidé ahora, este chico Thompson, de Jordi. ¿Por qué? Porque son jugadores jóvenes. Yo, si hay algo que me puse contento, es que terminó con un central que, si bien es extranjero, porque ya viene trabajando hace 3 años, porque trabajó también, estuvo en la juvenil de Colo-Colo, ¿no? Saldivia. Alan Saldivia. Sí, Alan, y después entró Dani Gutiérrez, que es 2003, jugó Jordi, que es 2004, Damián, que es 2005. Mira con los jugadores que jugó en la Bombonera Colo-Colo. Yo te podría decir... ¿Qué valor le asignas a eso? No, es fundamental. O sea, más que decir tiene poco plantel, yo digo qué buenos jugadores tiene que está poniendo en este tipo de partidos trascendentales Colo-Colo, jóvenes, que confían en él. Hoy hay jugadores muy de renombre como centro delantero en Colo-Colo y está jugando Damián, lo conozco bien de la selección y nada, y tener la seguridad que el entrenador, independiente de lo que piden siempre, que tú lo decías, Cristian, que tiene que ver con el tema de los goles, sí, por supuesto que es importante el finiquito y todo, pero el funcionamiento del equipo también. Creo que Damián es un jugador extremadamente capaz, con muchas oportunidades que se le están generando ahora, pero no podemos endosarle la falta de finiquito a él o a un jugador. Entonces, a mí me puso contento el tema de que jueguen muchos jugadores jóvenes en un reducto súper difícil, y aparte que le fue complicado también el partido a Boca en los últimos minutos, le fue complicado poder ganarlo, ¿no? Sí. Yo escucho a Hernán, escucho al mismo Quintero, escucho la transmisión que se hizo ayer también desde Argentina, y todo eso, el chico este tiene un lomo, un lomazo, dicen los argentinos, que tiene, y que la va a reventar y que la va a reventar. Sin embargo, hay muchos, no sé si hinchas, que soy también un cercano al fútbol, que todavía sienten como esa impaciencia, ¿no? Que tú dices hay que tener tranquilidad, llévenlo con tranquilidad, porque él va a asumir con 18, 19 años la carga de un equipo completo, ¿no? Sí, totalmente. No, yo he tenido la posibilidad también de dirigir ahí un equipo grande y siento que las responsabilidades que a veces le endosamos a jugadores jóvenes, sobre todo en este tipo de equipos, por la dimensión y la difusión que tiene las redes sociales, principalmente en los seguidores que tienen estos clubes, muchas veces distorsionan la realidad de lo que está haciendo el jugador. Yo creo que lo más importante es que está jugando esta cantidad de partidos, más allá de los goles, porque al final, y que el entrenador le esté dando esta posibilidad, teniendo en cuenta los jugadores de renombre que tiene en ese puesto, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, y también aporta en el funcionamiento, o sea, también por ahí ha fallado algunas definiciones de jugadas, pero arrastra marca, aguanta balones, entonces no es simplemente... Exactamente, presiona bien, lee bien la jugada cuando tiene que presionar, entonces no es solamente que ha perdido goles, sino que también él participa en un funcionamiento. Y también hay que entender que Colo-Colo tiene un plantel con bastantes jugadores jóvenes, con bastante proyección, que se le están dando los minutos, como los casos que mencionábamos recién, y agregando a Bruno Gutiérrez, que juega por la derecha, Vicente Pizarro, uno que juega un poquito menos, pero que a mí me encanta cómo juega, que es
Alexander Oroz. Entonces, es un tienes plantel... razón, me olvidaba. Cierto que Bruno se lesionó, Bruno 2002, entró Jason 2002. Exactamente. También, otro joven. Y bueno, y Bicho que no entró, pero... Claro, pero viene jugando jóvenes, en el campeonato, y viene jugando Ale Oroz, también. Que un jugadorazo, sí. Y Alexander, que también es un jugador que tiene una proyección tremenda. Me gustaría verlo más en cancha. Entonces, estamos hablando de 6, 7 jugadores con un tremendo potencial que tiene, y que si hay 4 o 5 que están en cancha constantemente. Entonces, no es solo... que haya bajado un poco el rendimiento del equipo, que tengan problemas de finiquito. O sea, hay cuestiones que van un poquito más allá, el panorama es un poco más amplio, y hay cosas que se están haciendo bien. Por lo menos a mí me encanta ver jugadores jóvenes jugando en la Bombonera, jugándole de igual a igual a un Boca. No será el mejor Boca, pero le están jugando con Boca, están jugando en la Bombonera, un estadio que es complejo. Y van y juegan, no sé si llamarle de igual a igual, pero le aguantan un partido. No, pero ya estar ahí con eso. Ya le aguantan un partido, un 1-0. Súper meritorio. Súper meritorio. La verdad que, siguiendo hablando del tema, Colo-Colo quedó abierto la posibilidad, y depende de Colo-Colo también, de la clasificación. Sí, claro. Más allá de lo que era ese resultado. Bueno, eso es lo que... Me espera para Colo-Colo a fin de mes ya, y aprovechando este nexo, ¿no?, de que hablamos de muchos jóvenes que están participando en Colo-Colo, que están en otros equipos también. Entremos un poco en materia, lo conversábamos el año pasado con Jorge Guerrero. Nos parece a nosotros que es fundamental, muy importante nosotros como pequeño canal que tenemos acá en INAF, darle mucho realce a este proyecto de gente que está trabajando con gente muy especializada. Y tú, Hernán, tuviste una charla con los chicos, conversaste con ellos, los viste, estás viendo también un poco el trabajo desde afuera, lo vemos un poco por dentro, pero también me gustaría siempre conocer la mirada desde afuera. ¿Cómo ves este proyecto? ¿Cómo ves este trabajo? Un equipo que se está preparando también para ir a participar próximamente también en agosto ahí en Paraguay. ¿Qué te parece porque, a ver, cuando todo el mundo habla, no, que las divisiones inferiores aquí, que no clasificamos a ningún mundial, que somos un desastre, nos encanta hablar del desastre, pero nos cuesta mucho hablar de lo que se habla para evitar a lo mejor ese, entre comillas, desastre. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, si bien el año pasado nos mostró el proyecto Jorge, y por supuesto me gustó y conozco a Jorge, y sé que conoce mucho la realidad del fútbol joven desde afuera, porque he estado en clubes, y después hoy desde adentro porque está en la federación, en la NFP. Siento que ha habido un cambio notorio en este último tiempo con respecto a cantidad de partidos, a posibilidades de que el fútbol femenino genere mucho más cantidad de partidos, los equipos de regiones tengan mucha más cantidad de partidos. Eso ha sido muy bueno, ¿no? Ha sido muy bueno. Siento que debemos mejorar en la calidad, pero ya está mejorando la cantidad, y eso es muy importante, porque principalmente los jugadores aprenden muchísimo más en el error y por supuesto en acertar y en errar en un partido, en la toma de decisiones, porque en los entrenamientos yo era bueno jugando al fútbol en un entrenamiento, pero es verdad. Entonces los partidos es muy importante. Y con respecto a Gem Chile, yo creo que lo principal que vi el otro día, y que ya sabía, pero principalmente en esto que ha generado Conmebol y tiene que ver con los jugadores de fútbol amateur, generar selección, generar que puedan ir a jugar a otros países, ¿no?, que van a ir a jugar a Paraguay, ahí a Conmebol y de diferentes países de Sudamérica. Me parece muy bueno, ¿no? Me parece muy bueno, y también nos hace reflexionar en la captación que deben tener los clubes, porque muchas veces no solo por no elegir bien, ¿no?, que parte de nosotros, también parte de la oportunidad de que puedan tener los jóvenes de demostrarse, y también un tema social que ha pasado en el último tiempo, que es verdad, no lo podemos desconocer nadie, lo que fue la pandemia y lo que ocultó también, o lo que de alguna manera dejó de poder mostrarse el trabajo de jóvenes, y que los padres también teníamos un poco de incertidumbre de qué iba a ser el fútbol, cómo iba a estar. Entonces se perdieron jugadores ahí, se perdieron camadas de jugadores, pero esto a nivel mundial, no solamente sudamericano. Sí, se perdió bastante, y más en Chile, porque fue uno de los países que
tuvo las mayores restricciones, por lo menos comparándolo con los otros países de la región. Tuvimos la cuarentena más larga con respecto a otros países, entonces fue mucho el tiempo que, y el entre comienzo comillas, del torneo de fútbol joven fue más tardío también. Exactamente. Sí, nosotros empezamos se empezó con una sub-18, ¿te acuerdas? Y una sub-21, Exacto. Que eran dos categorías que empezaron a fin del 2021 o el segundo semestre del 2021, abarcaban 4 categorías cada una, o en realidad 4 la sub-21 y 2 la sub-18, pero claro, esos jugadores de menores de edad no compitieron hasta el otro año en marzo, ¿no? O sea, a principios del 2022. Cuando sí lo puedo decir con seguridad, que varios países de Sudamérica, no todos, pero sí varios, y principalmente los que siempre están en la vanguardia, que son Brasil, Argentina, en parte Uruguay, sin tener grande infraestructura, pero arrancaron el torneo en abril del 2021, todas las categorías, o progresivamente. Empezaron 4 categorías hasta terminar fin de año del 2021 con todas las categorías. Entonces, creo que ahí sí, de alguna manera, nos desfavoreció un poco el desarrollo de los jóvenes, y también hay que tener en cuenta que no es fácil, esto ya es un tema gubernamental, un tema de salud que decidió el país, y que no dependía netamente del fútbol. Entonces, no es que nosotros nos quisimos porque era el fútbol, no, sino también es porque no pudimos más allá de eso. Claro, ¿no? Había que adaptarse, superior, claro, y fue difícil. Pero pasando al tema de Gen Chile, yo creo que hay un cambio importante, hay unos ingresos importantes también que se generan de parte de Conmebol y que quiere ir en el desarrollo del fútbol, principalmente en el deporte como tal, pero principalmente en el fútbol, en todo lo que tiene que ver escuelas de fútbol amateur como tal, y creo que debemos estar muy atentos a eso, que no podemos dejar de lado, como seleccionador lo digo, porque de cambiar a lo mejor estas restricciones, porque solamente nosotros podemos seleccionar jugadores que están federados, ¿no? Está bien, por un lado, ¿no? Pero creo que sería bueno que esos jugadores o puedan tener más cantidad de jugadores por equipo, porque a veces se pierden jugadores y se encuentran en esto. Yo vi un par de jugadores bastante talentosos ahí en esta selección que se generó y que generó Felipe, pero lógicamente no han jugado en fútbol formativo y tiene otro roce. Es diferente el roce, ¿no? Y creo que a lo mejor poder ayudar a eso, o poder ser un filtro, estas selecciones de Gen Chile para los clubes y para que ayuden, creo que es muy bueno. Primero, se están entrenando de buen nivel, van a competir a lo mejor hay muchos clubes de nuestro ámbito nacional que no tienen la posibilidad de jugar este tipo de partidos que van a jugar estos chicos. Entonces, creo que eso va a ser muy beneficioso, y por supuesto que lo que sí tenemos que hacer es muy pacientes. Las cosas a corto plazo no van a suceder, nosotros siempre queremos ser inmediatos en los resultados, y no va a ser así, tenemos que ser claros de que no va a ser así. No es que no va a ser así, tenemos que darle un tiempo, Jorge, tenemos que trabajar. 17 años. Sí, 15, 17, yo creo que eso es un plazo prudente. Lo que pasa es que hay cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, y hay cosas que sí se pueden ir cambiando, que por ejemplo, tiene que ver, a lo mejor en cómo van la cantidad de jugadores que podemos encontrar en diferentes puestos y demás. Después, la cantidad de los partidos, pero después mejoraremos a medio plazo, a largo, la calidad de los partidos, la calidad de los jugadores, cómo los formaríamos, cómo los formamos, qué tipo de entrenadores son los que necesitamos para esa categoría, porque hay cosas que no podemos ser inmediato y tenemos que dar un tiempo y tenemos que ser prudentes en ese tiempo. China tiene un proyecto que ellos se pusieron como plazo 30 años. ¿Cuál? ¿Quién? 30, China. Tiene un proyecto claro, porque comienzan desde las bases, desde los chicos de 6, 8 años, y esa primera camada que a lo mejor va a ser profesional en 14, 15 años más, tampoco va a ser la mejor, es la primera. De ahí vienen todos los feedback que van haciendo en el camino, y quizás la camada que a lo mejor comienza a dar los frutos verdaderos va a ser la sexta, séptima generación, que toman desde los 6 u 8 años y que llegan a ser profesionales. Ahí recién vamos a decir, este proyecto está empezando a dar los verdaderos frutos. Claro, hay unos que se van a ir viendo antes, de a poquito, pero el objetivo real lo tienen a 30 años.
Sí. Entonces, que me digan aquí 15, 17, Sí. si se logra... Yo me es voy a un- contar una infidencia con respecto a esto que dices tú. Hace el 2015 creo fue, estuve en Japón y estuve en un torneo y después tuvimos que dar una charla nosotros y nos dieron una charla de la federación y Japón, la federación, tienen un proyecto que ya en ese momento tenía 10 años, ¿ok? O sea que era del 2005 y que es a 50 años, por eso ¿Cuánto? en 50 años 50 quieren salir campeón del mundo, eso es lo que quieren. O sea, y lo dicen sin problema, así como dice Cristian, del tema de China. Es como que vamos a sacar un auto de tal... Pero el tiempo, independiente de lo largo que pareciere, que es en realidad que pareciera, pero es, lo dicen porque son prudentes. Si es en antes, fantástico, pero van teniendo realidad de lo que es, porque con demagogia todos podemos funcionar y decir, no, en 5 años, Sí, no, claro. pero sabemos en fútbol y con seres humanos que no es tan fácil conseguir las cosas. Con recursos y sin recursos, que muchas veces no tenemos en Sudamérica, aún peor. Entonces creo que hay que tener tranquilidad, hay que ser mesurados y hay que creer en los proyectos. No hay que, de alguna manera, cuando viene algún proyecto o algún proceso y uno dice, no sé si eso se va a dar, ¿por qué no? ¿Porque no se dio antes? ¿Por qué hoy no se podría dar? Sí, por ahí ese proyecto comienza con la organización del Mundial Sub-17, el año 93. Sí. Ahí empieza ese proyecto, porque también ahí empieza, entre comillas, a pegar el fútbol en Japón, que no era un deporte muy popular. Y de ahí a mediados de los años 90 comienza ese proyecto y claro, un proyecto a largo plazo. Eso es más o menos lo prudente. Si están, ¿cuánto llevarán ahora? 15 años de proyecto, aprox. Y fue del 2005, 15, yo 20 por ahí. 18, ¿no? Más o menos, casi 20 años. Por eso te digo. Si vemos, Y o si sea, vemos claro, la evolución de Japón. Claro, a eso voy, la evolución. O sea, ¿dónde estaban a mediados de los 90? No tenían la participación en ni una Copa del Mundo. Claro. Y hoy día están disputando todas las Copas del Mundo, están Juveniles también. Juveniles Y están ahí, adultas. de repente En nivel competitivo. Porque Sí, no van por ir. no van solo a No, participar, por supuesto. han pasado fases de grupo, en campeonatos juveniles lo mismo. No es el rival fácil que uno se topa en la Copa, es un rival complejo. Y claro, estamos en la mitad de ese proyecto. Y es un equipo que ya tiene un posicionamiento a nivel mundial. ¿Corea habrá hecho algo parecido para estar en esta instancia, por ejemplo, en las semifinales? La verdad que no sé, sí me ha tocado enfrentarme en algunas selecciones con Corea y tiene un fútbol extremadamente vistoso y ordenado. Lo comentaba recién, Cristian, sí. yo le preguntaba, Corea me dijo que tiene un delantero potente, Sí, sí, el muy 9, rápido. el muy- 9, mide 1,90 m. Sí. No, yo creo que, a ver, nosotros podemos hablar de las federaciones y a veces le endosamos todas las federaciones, no es porque yo trabaje aquí en la NFP, pero de verdad que sí hay algo que nosotros podemos hacer fuertemente, es de alguna manera decirle a los clubes, generar que los clubes inviertan más, se organicen más, tengan más entrenadores, mejores entrenadores. Yo creo que a mejores entrenadores y más cantidad de entrenadores hay mejores jugadores. Muchas veces me ha tocado estar en clubes donde en las categorías principales de formación, ¿no? Que son principalmente entre las 8, 12 o 15 años, o de 10 a 15, que también tienen más formación en principalmente táctica y técnica. Haber dos entrenadores por categoría, no digo que no lo pueden hacer, sino que es más difícil para el entrenador. Estar con 30 niños cada vez y darle toda... para que se entienda bien, es difícil trabajar con jóvenes, hay que ser paciente y tolerante. Y para estar en ese tema emocional que tiene el joven, a esas edades donde es un volcán de emociones y donde muchas veces los entrenadores queremos entregarle algo en un tiempo y a veces no somos capaces porque el tiempo lo lleva a eso, nada más, no es porque... Y hay que adaptarse a la evolución y al tema de hoy de los jóvenes, como ha cambiado todo. La pérdida de foco es total de los jóvenes hoy hacia una tarea, es total. Entonces,
necesitamos más tiempo y necesitamos que esos entrenadores a su vez tengan asistentes, tengan otra... O sea, cuando nosotros decimos en algunos clubes, no, hay que tener menos entrenadores y total, no, ¿por qué se lo ve desde un lado económico? ¿Por qué no se lo ve desde un lado de formativo, de inversión, que diga, no, ¿sabes qué? Mientras más entrenadores mejor, porque mira, este jugador necesita más visualización, más foco, más correcciones, entonces si lo ven 2 entrenadores por 10 jugadores, imagínate cómo serían 4 asistentes. Los preparadores físicos ya trabajan la parte física, pero son un asistente más. No podemos dejar de lado esa parte, ¿no? El entrenador de arquero, cuando se genera un trabajo colectivo, también puede ayudarnos completamente en la parte defensiva, en los bloques, en las coberturas y diferentes cosas. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho en la evolución que podamos tener en todo este tipo de proyectos. No sé si la fiscalización es la palabra, pero a lo mejor en saber bien cómo trabajan todos los clubes y cómo deberían trabajar. Supervisar. Sí, supervisar. Porque para saber si están todos los entrenadores capacitados, si realmente se titularon, si realmente... Porque es verdad, si empezamos a ver eso a lo largo del país, a lo mejor yo creo que hay mucha vocación de los entrenadores y muy poca valorización de los clubes hacia esos entrenadores. Y en base a lo que tú dices, si eso no se llega a concretar, digamos, todo ese staff, con toda esa profesionalización que se requiere, y toda esta idea que es muy buena, ¿no? que se proyecta a 17, 20 años, si no concretamos eso, ¿el proyecto podría tender a fracasar? No sé si a fracasar es la palabra, porque yo siempre digo que cuando se intenta algo no es fracaso. Ya. Porque se intentó ya. A los periodistas les encanta esa palabra. Sí, yo intenté hacer algo. En el peor de los casos se va a tener un feedback súper valioso, que no se ha tenido antes. Exacto. Y que hay otras federaciones que tampoco lo están desarrollando. Exacto. Entonces, en el peor de los casos va a haber un montón de aprendizaje que va a servir para proyectos futuros. Ya. Eso es lo peor que podría pasar y no creo que lleguemos a algo tan malo como para decir, no, esta cuestión fracasó, pero sacamos un montón de conclusiones. Exacto. Yo creo que es un proyecto que, además, o sea, si hay cosas que no andan bien, se pueden ir mejorando en el camino. O sea, tampoco hay que quedarse cuadrado con que el proyecto es esto. A lo mejor puede haber un cambio de normativa, alguna instrucción a nivel de Conmebol, de FIFA, que por ahí puede llevar a que el mismo proyecto vaya tomando otro camino y que vaya encontrando otros resultados. Y perdón ahí interrumpir un poco, pero ¿sabes qué? Yo ya voy a hacer 28 años que estoy en Chile y siento que hay algo que me pasa siempre con respecto a cuando hay algo nuevo. Primero que somos un poco reacios al cambio o a las cosas nuevas. Y después, cuando hay algo nuevo, esperamos que... No solamente eso. No solamente eso, es que es verdad. No, ¿sabes qué? Esperamos que lo haga todo. No, el proyecto, acá estoy, que el proyecto haga que yo camine, que me mueva, entonces, no, yo tengo que hacer para que ese proyecto funcione, no es, el proyecto es un papel, es una presentación, después nosotros somos la que le damos cuerpo a todo eso, ¿no? Y entonces ahí es donde muchas veces no entregamos el todo para que ese proyecto se dé. Exactamente. Me llamó mucho la atención lo que tú señalas, Hernán, esto de que actualmente al joven hay que refocalizarlo una y otra vez. Bueno, no voy a comprarlo como cuando tú eras joven, pero me imagino que ha sido una evolución muy grande. Sí. Eso requiere además que el trabajo del mismo entrenador, como tú dices, se tenga que ampliar, salir mucho más allá de sus fronteras, ¿no? Sí, yo creo que, hace tiempo, yo también participo ahí en Conmebol, en formación de entrenadores y demás, hace tiempo que se viene hablando de que el entrenador en cancha, o sea, si el entrenador es solo entrenador, no es nada. Esa es la frase. Porque es verdad. El que da las instrucciones. No, porque el entrenador en cancha en porcentaje es un 15%. Después es un gestionador de emociones, de ideas, de guía, de un montón de planificaciones y demás. Todo lo encausan en lo que significa la hora de entrenamiento, 1:30 o 2 horas. Pero eso no es lo que es entrenador hoy. Antiguamente sí. Hoy hay un montón de cosas que hay que hacer de por medio de planificar, de supervisar, de saber cómo están, porque hoy acompañar. Eso sin duda de jugador, sobre todo cuando trabaja con jóvenes, hay que ver todo ese camino que tiene ese jugador en tema social sin duda,
que eso es el que te va a dar menos o más herramientas para poder ayudarlo y ver cómo se pueda desarrollar. ¿Lo grupal e individualmente? Tu cuerpo técnico, sí, claro, por supuesto. Hay que tener especialistas. Uno puede manejar rasgos de la psicología, del coach, de diferentes cosas, pero cuando hay temas bien importantes en tema social, como lo hay en Sudamérica, en Chile, sin idea menos, que tienen que ver con el desarraigo familiar, con un montón de cosas que son normales, con el tema de género, con ¿no? que ha pasado últimamente, entonces, y que sigue pasando y que pasaba, lo que pasa es que hoy se le da más notoriedad, pero ahí es donde te quedan pocas respuestas para el entrenador, entonces tienen que estar el especialista, porque si no, si tú te enfocas en uno y qué hacen con los otros 29, si tienen 30, entonces tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el asistente social, hay diferentes cosas que hoy ya van más allá de lo que significa poner o sacar un jugador o decidir un sistema o una estrategia. No, y tienes 30 jugadores y pasan muchos clubes que hay un entrenador para 2 categorías, entonces claro. No son 30, son 50, 60 Exacto. Jugadores. Imagínate. Y entonces imagínate cuando tú tienes un fútbol formativo y tienes un solo psicólogo para 200 chicos. O sea, veo a un chico en marzo y no lo veo hasta julio. Claro, ¿cómo lo sigue? Entonces, ¿no? ¿cómo le hago un seguimiento a ese chico? Hay un montón de chicos que tienen problemas en el hogar, problemas, a lo mejor no problemas, pero el hecho de que sea de región y que esté en una casa de un club, ya tan lejos de la familia todo el año, cómo responde en el colegio, cómo responde a los entrenamientos, su desarrollo por completo, social. Hay que hacerle un seguimiento. Hay muchos chicos o mucho talento que se termina perdiendo por cuestiones, no sé, llamémosle extra pelotitas. Totalmente. ¿Ya? Que de repente hay mucho talento con el balón, pero el jugador se pierde por problemas nutricionales, no llegó a ser más porque problema nutricional que conlleva a que, por ejemplo, tenga muchas lesiones. ¿Por qué? Porque no se alimentó como correspondía. ¿Ya? Entonces, problemas sociales, psicológicos, mental, no sé, todo eso hace que ese tremendo talento que hay, que acá abunda el talento, no llegue a ser un talento de primera línea. ¿Y cuánto estamos estrechando esa brecha para poder encauzar y atomizar cada vez más el tema y que no se nos escapen grandes jugadores y grandes talentos? Yo creo, si bien, bueno, por ahí puedo hablarlo un poco porque he estado llevo más de 10 años en la selección, he estado casi con esa elite de fútbol joven, mucho tiempo. Siento que hay mucho talento y mucha capacidad en Chile. Yo siempre lo he dicho. Siento que tal vez nos falta carácter y atrevimiento. ¿A quiénes? Hace tiempo lo he conversado eso, no en generalizado, ¿no? En una mayoría, no quiere decir que todos. Pero sí digo que el talento en Chile, en el deporte, pero principalmente en el fútbol, que lo puedo hablar, conlleva a veces a ese jugador que siempre va por camino no correcto, ¿no? Y que viene de estratos sociales más o menos complicados. Sí. Entonces, me pasa a mí, esto en una reflexión, ya haciendo un análisis profundo de por qué este tipo de jugadores no llegan a explotar o a dar todo su talento, es que desde el colegio, ¿no? Ya tengo hijos grandes, ¿no? Por eso vivieron toda esta etapa escolar, a ese jugador conflictivo, a ese niño conflictivo porque levanta la mano y pregunta, profesora, ¿qué dijo que no escuché? En la tercera vez que lo dicen, lo llaman o lo sacan de la sala, sí, después lo llaman para que lo vea un médico y que... Déficit atencional. Exacto. Entonces, entiéndanme que esto en el futbolísticamente también pasa. Entonces, cuando viene este jugador que es irreverente, que vos le decías, hace un dribbling, entra y el tipo hace otro, y de repente no controla controla con el borde interno, y el tipo es extraordinario controlando con su borde externo. Y yo se lo limito. Pero si él va a controlar muy bien con su borde externo, ¿qué? Porque después... Entonces, ¿pero qué pasa? No va al colegio, falta, un montón de cosas, y nosotros, no, ese jugador no, porque es conflictivo. Todo lo contrario, el jugador talentoso se junta, casi es una conjunción de ese jugador que es medio conflictivo en el buen sentido de la palabra, es talentoso. Y
Y muchas veces nosotros, los entrenadores, sobre todo que trabajamos con jóvenes, los dejamos de lado, solo porque es conflictivo. Y perdemos el talento. Es lo mismo que les digo en el colegio. Porque dejamos de ese niño. Es un mal ejemplo para el resto. Es un mal ejemplo. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? Nosotros, los adultos, no los jóvenes. Si ellos se están formando, o sea, a lo mejor no tuvieron esa figura materna o paterna para darle un camino más o menos lógico de vida, y que de repente no tienen alguien, entonces encontraron que vino alguien, en el fútbol siempre normamos todo, a las 9 se entrena, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y esos chicos no estaban acostumbrados a que le entreguen una línea así de lo que tienen que hacer en el día, ellos se levantan a la que quieren. Entonces, ¿quiénes son las obligaciones? A mí, y yo siento que ahí perdemos talento, perdemos jugadores muy ricos técnicamente, con ese potrero, ese barrio que hemos perdido en este último tiempo, generacionalmente en todos lados, pero que lo coartamos porque muchas veces decimos, no, ese jugador nos va a traer problemas, y no hacemos el gasto, no el desgaste, el esfuerzo para ver si lo podemos enderezar a que pueda ser ese talento mejor, o a lo mejor un mejor padre de familia, lo que sea, no importa, pero si tiene el talento para ser futbolista, vamos a llevarlo hasta lo máximo. No, lo dejamos a los 13, 14 años y ese chico después no se endereza más. Y es complicado. Somos demasiado, a lo mejor, disculpen por ahí que lo comento, pero llevo tiempo aquí en Chile. Siento que a veces somos demasiado clasistas en la manera de ver, o ver el color de piel o la manera de ser de un jugador o de una persona, y ya los encasillamos sin darle una mínima oportunidad. No, entiendo absolutamente. Eso en Argentina no se da, ¿no? Se da menos, pero se da, pero pero yo no puedo llevar a cosas como nos formamos antes, ¿no? Porque evidentemente teníamos más libertades de muchísimas cosas, de jugar, pero hoy ha evolucionado, los entrenadores, yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas que tienen que ver con la táctica, y que eso te lleva a trabajar específico, en puestos, y también lleva una atención diferente del jugador, pero tiene que ser progresiva y saber desde qué edades también tú puedes entregarle ciertos conceptos para no atrofiarle o para no saturar precozmente su evolución. Esta pregunta es un poco para los dos, porque los dos son formadores, trabajan con niños, Cristian ahí está con su escuela, ahí con chicos de Audax. Este doble esfuerzo que se está haciendo, triple esfuerzo que se está haciendo como entrenador, casi asistentes sociales, etcétera, psicólogo, sí. amigo, todo, casi padre, continuidad de familia. Si bien es un gasto extra, los ayuda, lo toman como un enriquecimiento más a la profesión. Bueno, Cristian, no sé si quiere. O sea, yo creo que por un lado lo complejiza en el sentido de que uno tiene que estar más preparado. Ya uno tiene que entender por ahí la psicología del niño, cómo el niño entiende las cosas. No, de repente uno espera que un niño pequeño tenga un racionamiento como un adulto, y uno espera que el niño se encuadre al formato que uno tiene. Creo que hay que estar totalmente preparado para ese tipo de situaciones, entender cuál es el proceso formativo del niño, qué es lo que le tengo que ofrecer en cada momento. Tengo que tener los conocimientos, el criterio para poder trabajar con distintos tipos de chicos. A mí, de repente los mismos papás me dicen, mire, disculpe, profe, y me parten pidiendo disculpas. Mire, es que mi hijo es inquieto, en el colegio lo mandaron al neurólogo, fue diagnosticado con déficit atencional e hiperactividad. Entonces, por lo menos yo tengo que tener las nociones de qué es lo que es todo lo que me están hablando, pero saber cómo llevar a un chico que tiene, a mí no me gusta diagnosticar a los niños con la hiperactividad, y no me gusta, pero sí son chicos que son más inquietos, y uno tiene que saber cómo manejar ese tipo de situaciones, manejarlo en el sentido de aprovechar esa actitud de los muchachos, esas características que tienen, aprovecharlas
en positivo. De repente me pasa que, claro, cuando yo trabajo con los más chiquitos, yo me agacho, hablo con ellos más o menos a su altura, y nos falta el que se sube a mi espalda, te abraza, y después los papás me piden perdón, disculpe, al final uno lo maneja, a los chicos les puede, entre comillas, ampliar ese margen, lo puedo dejar que se suba a mi espalda, después a lo mejor yo trato de todo eso, toda esa energía, tratar de conducirla en algo positivo. Perfecto. No, un poco es eso, ¿no? La pregunta, donde yo apunto es que si están todos los entrenadores alineados en esa postura que ustedes tienen, qué bien andaríamos, ¿no? Es que, ¿sabe qué? Mira, yo ahí, en este tema que me gusta mucho la formación de entrenadores a mí, ¿sí? Y poder, como me formaron y me sigo formando, pero me formaron de una manera, yo siento que no hay que forzar nada. Hay entrenadores que son para trabajar con fútbol joven, y hay entrenadores que son para trabajar con profesionales, con adultos, porque no son tolerantes, porque no tienen paciencia, porque tienen que saber que si se le van a subir un niñito arriba, si se corre, no pasa nada. Eso es trabajar con jóvenes, es saber que si le decís una cosa y está riéndose, o el otro está mirando para el costado, son normales, cosas que van a pasar. Entonces, si no tienes tolerancia en eso, no puedes trabajar con jóvenes. Entonces, a veces la distorsión de la formación del joven en muchos clubes, escuelas o lo que sea, pero principalmente en los clubes, tiene que ver cuando esos entrenadores no están bien guiados por su jefe técnico o alguien y los ponen solo porque fue futbolista o porque tuvo un nombre en categorías formativas, y resulta que ese tipo está acostumbrado a ser competitivo y lo puso en un lugar donde necesita corregirle, volver a corregirle, no hay problema, la que viene te corrijo otra vez entonces ahí tenemos grandes problemas. Muchas veces esto pasa a nivel mundial igual, pero en detectar, en tener gente como jefe técnico que detecten al entrenador, que detecten, yo digo, no, Cristian tiene capacidad para estar entre estas categorías. ¿Tú eres partidario de que se formara a lo mejor el mismo INAF, formadores, entrenadores solamente para divisiones menores? A ver, lo que pasa es que... O lo casillamos mucho. Yo siento que como todo ente de estudio, digamos, también estudié en la universidad y demás, te dan los estudios, pero después tú tienes que generar... ¿Para dónde sí, porque si no es demasiado lo que te dan. Ya te dan la guía, el estudio, el orden de lo que tienes que hacer, y después cada uno puede buscar su especialidad, como lo hace un médico, ¿no? O lo hace un dentista que quiere ser ortodoncista o lo que sea. Nosotros lo mismo, o trabajar con jóvenes o con chicos, pero lo que dice Cristian tiene mucha razón. Si tú no eres capaz de saber cómo se comporta psicológicamente en su estructura un joven entre los 10 y 12 años, no vayas a dirigirlo, te lo pido por favor, porque eres capaz de atrofiarle totalmente su formación y su evolución como un joven, porque le vas a decir algo que probablemente le quede para siempre y no es real. Él está en formación, todavía no sabe ni relaciona ni raciocina lo que está bien o que está mal. Entonces, ahí entra lo por otro, eso, ¿no? exacto, Yo necesito pega y me dan esta opción, y la tomo, la dejo, pero la tomo a mi manera. Yo entiendo eso, pero es difícil. Hay dos cositas. Lo primero, por ejemplo, entendiendo el racionamiento del niño. Por ejemplo, una frase que es muy repetida en niños muy pequeños es: esto es mío, esto es mío, esto es mío. ¿Por qué? Porque su racionamiento es que lo que le gusta es de él. Entonces, cuando tú trabajas con niños de 5 o 6 años, ¿qué es lo que puedes esperar? Que el niño quiera agarrar el balón. Y a lo mejor tú lo que vas a querer es que abre el balón, pase, y el niño lo que quiere es agarrar la pelota y jugar él con la pelota. Claro. Entonces, ¿cómo puedes lograr un entrenamiento que sea atractivo para el niño? Porque si tú al niño le dices que cuando agarre el balón se lo tiene que pasar a otro, lo más probable es que en todo entrenamiento ya no quiera ir más a jugar. Claro. Entonces, hay que tener un entendimiento de, oye, cómo razona un niño, qué es lo que quiere un niño y cómo hago que el niño se enamore más del juego. Entonces eso es súper importante. Y lo otro, bueno, en INAF, justamente lo que es cómo se forman a los entrenadores es que se trabaja por etapas. Los 2 primeros años se trabaja con lo que son el fútbol infantil,
Claro. Orientándolo hasta más o menos los 12 años. Entonces, eso es el entrenador, el iniciador. El iniciador. ¿Ya? Entonces, claro, los 2 primeros años son eso y te enfocas en eso netamente y haces tu práctica en eso. Perfecto. Después tienes el monitor que te enfoca en el fútbol juvenil entre los 12 y los 18 años y ahí hay otra forma de entender al jugador, hay otros conceptos que se trabajan y después el último año va orientado a lo que es el fútbol competitivo. Entonces ahí, claro, cada uno de los entrenadores pasa por cada una de estas etapas, tanto en la parte educacional como en la parte práctica, y por ahí la idea es que, bueno, también el mismo entrenador se vaya conociendo y vaya viendo, mira, sabes que me gustó esto no me gustó, yo me siento más capacitado para esta área, y que por ahí que pueda elegir, pero obviamente teniendo la experiencia y el conocimiento de cada una. Encasillar mucho la formación del entrenador hacia iniciador, hacia el fútbol infantil o adulto, no lo veo bien porque además los mismos entrenadores hoy día ya no son solamente entrenadores en cancha. Bueno, un poco lo que pasan de ser entrenador, puedes complementar estudios y terminar siendo un gerente deportivo, puedes terminar trabajando en área de scouting. Entonces el abanico es mucho más amplio que solamente decir soy entrenador de infantil, soy entrenador competitivo, sino que el fútbol hoy día te ofrece una mayor gama. Hoy día ya con el estudio de análisis de datos, la inteligencia artificial, que más encima todos estos datos, todos estos números los tome un especialista, un entrenador de fútbol que los puede interpretar de forma correcta, es otra área que también se puede desarrollar. Entonces creo que lo principal acá es que el entrenador esté formado de la forma más amplia posible, para que después cada uno, dependiendo de sus actitudes y aptitudes, pueda ir encontrando ese lugar en el fútbol donde pueda encajar de mejor forma. Bueno, hemos querido hablar, metimos un poco del Gen Chile, el trabajo, no hemos desviado o no hemos tirado, pero son ramas que se van uniendo justamente a un mismo brazo, que es la formación, que es el trabajo que se está haciendo acá, y que es muy interesante conocerlo de primera boca. Uno a veces lo desconoce, muchos entrenadores, muchas personas lo desconocen porque siempre uno mira la parte de arriba, ¿no? El equipo, la selección que llegó al sudamericano, no clasificó al mundial, no, está todo malo. Pero hay que ver todo lo que se hace de abajo para ir formando, para ir trabajando, y bueno, vemos proyectos, vemos trabajo como el mismo Pizarro de Colo-Colo, como el chico de la Católica, ¿no? Que Puñulense, se me fue el nombre ahora. Aravena, en fin, que son a lo mejor muchos proyectos de ese tipo, ¿no? Que se tuvieron que encaminar a trabajar mucho. Bueno, para qué decirlo antes, los Vidal, los Medel, etcétera. Para ir cerrando también, Hernán, y tú lo mencionaste por ahí un poco, ¿cómo vamos con el área scouting, que también es tan fundamental en este tema? Sí, bueno, justo lo que decía Cristian tiene que ver, está la Secretaría Técnica, ¿no? Que tiene que ver con el scouting. Hay muchas ramas hoy que puede ocupar el entrenador como tal, el técnico. No solamente porque yo sé, me ha tocado hablar con muchos chicos cuando arrancan aquí y solo salen de la media, y muchas veces han jugado en fútbol joven o no han jugado, y quieren ser entrenadores profesionales, es lo único que piensan. Pero después en el primer año se empiezan a desviar un poco y se empiezan a dar cuenta que no es lo único. Que hay muchas otras ramas. Hay otras muchas, puede ser entrenador en la universidad, en un montón de lados, en la municipalidad, en la universidad, un montón de lados, que no solamente tienen que ver y a lo mejor son más valorables económicamente, porque es verdad, y muchas veces trabajamos por eso, que solamente en el fútbol joven. Y valorable, también lo digo desde el tema emocional, ojo, porque muchas veces te valoran mejor desde la parte humana en ciertos lugares. Y eso también hay que saber, hay que trabajar en un lugar donde uno se sienta querido, donde se sienta bien, no solamente donde pueda trabajar como tal. Siento que creo que ahí yo creo que tenemos que mejorar mucho. Siento que nuestro país es complicado geográficamente, y probablemente se nos escapen muchos jugadores a la hora de verlos, ¿no? Porque aparte que también los jugadores federados, los que lo están en ciertos clubes, muchas veces no compiten de la manera eficiente. Digo que han mejorado la cantidad, pero no la calidad. Entonces, muchas veces no podemos lograr verlos porque juegan
4 veces, 5 veces con los mismos equipos en una rueda. Sí. Entonces no logran pasar, no vienen para aquí, no viajan, no tienen hasta la vivencia de poder tomarse un bus y viajar o un avión. Entonces a veces juegan todos a 100 kilómetros. Entonces hay diferentes cosas. Yo sé que es diferente geográficamente en nuestro país, que es muy complicado, pero creo que debemos ser más exhaustivos, no solamente en nuestro país. Yo creo que hay que ampliar. Yo me quedé con un par de cosas ahora muy importantes que hablé con gente de diferentes países ahí en el Mundial, que veían cómo se está ampliando hoy la rama de scouting, y tiene que ver con el estudio del país, tiene que ver con lo que pasó. Muchos países han tenido temas que tienen que ver con desarraigo, temas políticos también, que se han ido desde hace 40, 50 años de sus países, y ese árbol genealógico se armó en otro lado, no se armó en su propio país, pero siguen siendo de sangre chilena, ¿okay? Y no por eso no dejar de ver, si sabemos que en Suecia, en Australia, en Nueva Zelanda, se han ido casi el 60% de la gente en el exilio. ¿Por qué no poder ir y ver jugadores que también se desarrollan mejor culturalmente, mejor en infraestructura que nosotros? No sé si tienen la picardía y todo el jugador sudamericano que siempre nos viven, pero entonces yo creo que hay que ampliar, hay que ver esta incursión o esta llegada de Ben a la selección. Yo creo que a todos nos gusta o no. Mesatú también. Sí, y claro, Mesatú ya lo habíamos tenido él con la Sub-17, pero la de Ben fue más, porque la de Ben fue directamente a la adulta, siendo 99. Viste, año 99 no pasó por selecciones juveniles, tampoco habíamos sabido mucho. También hubo un tema ahí de que estaba jugando por Inglaterra, porque jugó hasta Sub-20 en Inglaterra, pero qué grato es ver de repente a jugadores como él, ¿no? Porque tú lo ves competitivo, buen físico, pero un tipo sensato, humilde, se ve cercano y se ve que ama a Chile, que quiere a Chile, que eso es lo que uno quiere. Entonces cayó bien al tiro. Sí, y no quiere decir no, pero es verdad, claro. Entonces, pero eso no quiere decir que no veamos aquí, pero digo que tenemos que ampliar, porque también los países en general, por eso lo decía del scouting, los países, pero hasta muy desarrollados futbolísticamente como Inglaterra, están buscando tercera generación en diferentes países del mundo, no solo en Inglaterra. Entonces no nos podemos coartar de poder tener esos jugadores que realmente son chilenos, ¿entendés? Sangre chilena. No es que yo me nacionalicé hace 20 años, pero me nacionalicé. No soy de sangre chilena, ¿me explico? Mi hijo sí, pero yo no. Pero estos chicos sí, porque son sus abuelos, sus padres. Hay gente que se nacionaliza. O sea, no tengo nada contra Saldivia, pero se nacionalizó. Los demás muchachos son de raíz chilena, quieren jugar por Chile, morirían porque su abuelo le decía debería jugar por Chile, sería feliz, el que se fue hace 30, 40 años. Entonces creo que por ahí va el asunto también de ver, y bueno, creo que también creo mucho en esto del fútbol amateur. Siento que hay jugadores que no podemos perder, que a veces tenemos que estar atrás de ellos, porque hay chicos que de verdad no les gusta ir a entrenar. ¿Y por qué no le gusta ir a entrenar? Entonces, y dicen, no, porque no le gusta ir todos los días a entrenar. Bueno, pero ahí está nosotros. ¿Cómo podemos lograr que lo haga? Motivarlo, estar encima de él. Porque muchas veces pasa por eso. No, es que son muchos días, y después jugar. Yo quiero ir el fin de semana nada más jugar. De verdad que se pierden talento así nada más. Y vos les preguntás a los chicos y dicen, no, que no, profe, yo no quiero ir todos los días. Ya, listo. Ya está. Y no va, y no se prueba, y lo vamos a dejar. Y se perdió ese talento con lo escaso de talento que tenemos en Chile. Digamos, tenemos el diamante, ¿no? Nos falta pulirlo, y pulirlo es eso, es llevarlo, porque está, si el talento está, pero necesitamos esos jugadores. Mira, tú nombraste a Alexis, Arturo, todo, nunca fueron a un mundial juvenil, sub-17 estoy hablando, sub-17, no jugaron en sub-15, después fueron al 20, y de ahí a la adulta. ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, digo, es tan importante jugar un mundial juvenil para muchos. No sé si tanto, No sé si tanto. 17, no sé si estos jugadores llegaron, y hay muchos que no jugaron mundiales juveniles y están en la adulta. Bravo,
figura mundial, jugando hasta los 40 años. Entonces, empecemos a ver, porque cuando decimos no jugamos mundial, no vamos a seguir. Para, si en la historia, desde 1958, hemos ido a 5 y 6 mundiales en sub-17 y sub-20. Entonces, mandamos la pelota al piso. Sí, ojo. Y el ejemplo contrario, la transferencia que hay de esos jugadores que sí van al Mundial Sub-17, ¿cuántos llegan a una selección adulta? 20, claro. ¿Cuántos llegan a la adulta? Son bajísimas, no en Chile, en todas las selecciones, a todo nivel. Entonces, tan necesario es haber clasificado al Mundial. O sea, si se logra, perfecto, lo aplaudimos, pero mira, lo celebramos. Chicos, ustedes lo estaban diciendo, Ale Aravena. Tuve la suerte de guiarlo y en cierto momento entrenarlo. Están todos en la selección adulta. Eso es un logro absoluto de nuestro país, que en algún momento llegaron. Hoy los jugadores sub-23, adulta hay 7, 8, hay 12 que yo tuve entre arqueros y todo. Digo, bueno, ¿clasificamos al mundial siempre? No. Pero estar en la adulta sí llegaron. Qué buen logro que se hizo en ese camino. Entonces ahí está el proceso, que no podemos solamente mirar si la sub-20, la sub-17 llegó al mundial o no. A lo mejor no clasificaste al mundial, pero 3 de esa generación pasó a la adulta. Claro. Entonces ahí está el trabajo hecho. Ahí está hay un buen proceso. No, muy interesante, la verdad. Vale. Me gusta escuchar esto. Nos apasionamos un poquito. No, a eso iba. Me encanta la pasión. La pasión que le ponen ustedes para hablar de un tema que se habla muy poco, casi nunca, porque nos gusta mirar la parte. No nos gusta ver el iceberg, nos gusta ver la punta, no lo que está abajo. Sí, y abajo donde está más grande, ¿no? Abajo donde está toda la base. Ahí está el esfuerzo. Donde está todo el esfuerzo. Así que yo sé que tienes que hacer, Hernández. No, está bien, gracias. Te retuve un poco más. No, tranquilo. Pero muy complacido. Lo último. ¿Sorprendido por la eliminación de Argentina? ¿No? ¿Cómo quedaron los argentinos? Sinceramente, mira, yo lo voy a decir desde mi punto de vista, sin demagogia. Las cosas cuando son forzadas salen mal. Salen mal. Lo digo porque es como si nosotros quedamos fuera en la sub-17 del mundial. Si ahora hacen un sub-17, Chile y va al mundial. Nos vemos mal porque en cancha no clasificamos. Sí. Entonces la idea que querían hacer, por ejemplo, antes de los Juegos Panamericanos, poder hacer sede, claro. Nos vemos mal. Entonces pasó, yo creo que el equipo estuvo muy golpeado, el entrenador fue muy golpeado en el Sudamericano, un entrenador de mucho renombre como jugador. Y después apareció con los mismos jugadores, muchos que no prestan porque los mundiales no son fecha FIFA, entonces no te prestan los jugadores. Los jugadores que van a los mundiales sub-20, por ejemplo, Francia fue con tercera generación de jugadores, no fueron todos porque los tienen todos en primera división o en otros equipos de Europa, entonces no estaban. Brasil fueron 5 jugadores menos que juegan en Europa, ya fueron vendidos en la sub-17 en 20 y 30 millones de dólares, entonces no estaban. Entonces hay que saber eso cuando dicen no, Brasil ya sabía que esto podía pasar. Obviamente no quedar afuera con Israel. Argentina quedó afuera y, bueno, obviamente en Argentina se lo criticó bastante, pero de alguna manera a nivel entrenadores o gente de fútbol que estábamos, lo vislumbrábamos. La fase de grupo no era tan complicada, ¿no? Era accesible, ¿no? Sí. Entonces después cuando te toca un equipo, yo lo vi a Nigeria en 2 partidos, sabía que le iba a ser difícil, ¿no? Porque tiene jugadores fuertes, porque se organiza bien, porque tiene unas transiciones terribles, y así fue como le ganó el partido. Entonces, sí, pudo tener el balón, tenerlo en muchos momentos, intentar ganarlo, jugar con tu gente, pero al final se le generó al revés. A mí el Mundial me gustó mucho desde la estrategia. Siento que el fútbol cambió totalmente ya. Desde la posesión del balón cambió. Hoy los equipos se organizan para defender, ya no presionan tanto. Lo que viene el Mundial en tendencia, no presionan la salida, presionan entre 10 a 15 segundos la presión tras pérdida, cuando van con el balón, la pierden, ya la mueven de un lado al otro y se organizan en campo propio. 3 organizaciones, solamente una vi que me llamó mucho la atención, que era arquero 5-5, la hizo Túnez, una locura, nunca había visto, porque no es muy normal, ¿no? que se hagan 2 líneas de 5, no es muy normal. 5-4-1 sí, ¿no? 4-1-4-1 sí. Lo había visto en alguna clasificatoria a la selección de Bolivia, haciendo 2 líneas de 5. Me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención. Sí, pero más que eso pero después, en campo propio, cortando línea, entonces
yo creo, y una gran tendencia del balón detenido Sí. como arma de ganar el partido, ya de estrategia, de ganar el partido y cerrar. Entonces, bueno, nada, así son este tipo de torneos cortos también. Fantástico. Hernán, ¿algo más, alguna cosita? ¿Acá, Pipe? No, más o menos lo mismo del Mundial. Un poquito también la tónica con lo que pasó en la última Copa del Mundo adulta, la de Qatar, también los equipos, no habían equipos que hicieran mucha presión alta, también era una pequeña presión post pérdida y luego trabajar con un bloque medio bajo, bien organizado. Sí. El equipo cuando lograba conservar el balón, luego buscaba hacer un ataque más posicional. Ya no se ven mucho esos equipos que hacen unas grandes presiones, no se ve mucho eso. Me llamó la atención el aprovechamiento mucho de jugadores por las bandas, punteros, muchos equipos jugando con 3 delanteros, con punteros. Ahí se puede también ver una pequeña tendencia, una pequeña tendencia de los equipos a tratar de jugar con punteros para desequilibrar. Quizás justamente por eso, porque se necesitan jugadores que puedan ser fuertes a lo mejor en el mano a mano, justamente para poder doblegar estas defensas que hoy día son más cerradas, un poco más compactas, más retrasadas. Puede ser necesario, esto abre lata por las bandas, puede ser un poquito en respuesta a eso. Yo iba justo ahí, aquí justo un tema que me gusta mucho. Hace años, a mí, bueno, me gustaba un poco estudiar esto de por qué querían sacar al enganche, al 10, de un poco del circuito futbolístico. De hecho, estos famosos sistemas que solamente para mí son numerales, ¿no? Que tienen que ver con, y que sí primó, que es el 1-4-3-3, no encuentra al 10 ahí, porque los volantes son volantes interiores, por derecha, por izquierda, volante central, pero el enganche es por todo el frente de ataque, arriba de los volantes, por detrás de los delanteros, entonces ese lo sacaba de rubro, ¿no? Entonces, hoy, con estas organizaciones defensivas, lo que más necesita es ese jugador que tenga impronta, que sea capaz de romper líneas, que te haga una bicicleta, una pared, y te rompa una línea de 5, como dice yo, de 4, con un solo dribbling o un amague o un engaño. Entonces, están volviendo, los vi. Hay muchos equipos que sin embargo, independiente de jugar con ese 1-4-3-3, en la organización lo hacían con 2 y 1. Entonces, no era 1 y 2, sino eran 2 volantes y 1 por delante. Entonces ya era el enganche como tal. Entonces, le daba otra impronta, estaba por todo el frente de ataque, rompía, encontraba línea, era... Sí. No sé, a mí me gustan, a mí siempre me gustaron, y creo que hoy en este fútbol que se hizo muy táctico y que se hizo muy organizativo, necesitas a esta gente que desorganice lo organizado. Ahora bien, podríamos seguir hablando todo un rato, toda la tarde, pero hay un compromiso. Hernán, solamente volver a agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir. Yo sé que es un taco, que hay muchas cosas, que sería a lo mejor mucho más fácil hacerlo como con el Zoom, pero esa vivencia se pierde. Yo creo ese feedback, ¿no? Eso nos gusta tener acá, nuestro invitado acá, y tú eres alguien muy especial para nosotros, te valoramos mucho, te apreciamos mucho y apreciamos mucho todo lo que nos entregas a nosotros acá y a todo lo que los profesores, alumnos y toda la gente en general que aprende de tus conceptos y de lo que tú nos entregas. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá. Suerte, gracias, Rodrigo. Suerte a lo que venga, ¿eh? Aprendimos juntos de todas maneras, así que muchas gracias y bueno, los mejores deseos y siempre lo que necesite. Cristian, lo mismo. Cristian, eso, estamos, nos veremos la próxima semana. Nos veremos la otra semana. Ya pues. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, gente.